Bueno, este año realmente en lo que tiene que ver con diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares realmente no hubo ningún evento científico, una publicación que vaya a cambiar la historia natural de la diabetes, pero sí hay una serie de publicaciones que nos deben hacer reflexionar y perfeccionar lo que posiblemente estemos haciendo con nuestros pacientes con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular. Este es mi tema. Sobre insuficiencia cardíaca, la saga continúa. Una publicación 9 años después del estudio Advance On. Una reflexión sobre cirugía bariátrica y la importancia que tiene en la posibilidad de curar la diabetes mellitus y qué nos depara el futuro en nuevas drogas de tratamiento de estos pacientes. Recuerden, en el año 2011 yo presenté un registro sueco sobre insuficiencia cardíaca y diabetes mellitus basado en cerca de 21.000 pacientes con diabetes tipo 1. Los registros en Suecia son realmente muy estrictos y todos los pacientes tienen una historia electrónica, independientemente de qué ciudad o qué región de Suecia el paciente esté, siempre está permanentemente seguido en su evolución de su enfermedad y de su salud cardiovascular. Y ese registro nos demostró que el paciente diabético, a medida que las cifras de hemoglobina glicosilada son mayores, que no se tiene el control óptimo, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca aumenta 1,3 por cada 1% de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos. Pues bien, ese registro continuó y en el Congreso Europeo para el Estudio de la Diabetes, que fue realizado en Viena, ya no solamente se mostraron los resultados de incidencia de nuevos casos de insuficiencia cardíaca según valores de hemoglobina glicosilada según grado de control de diabetes, sino el riesgo tanto en insuficiencia cardíaca con fracción sistólica disminuida, que sería el gráfico de la izquierda de ustedes, como en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción sistólica preservada, que sería el gráfico de la derecha, el hecho de ser diabético aumenta de una manera significativa el riesgo de morir por insuficiencia cardíaca. Entonces, todo paciente diabético con insuficiencia cardíaca que veamos en nuestro consultorio es un paciente que debemos prestarle mayor atención, que tenemos que ser muy estrictos en el control de todos sus parámetros, en el grado de educación, de control de su tratamiento y, como vamos a ver más adelante, en el control de la diabetes mellitus, bien hecho por nosotros mismos o trabajando en conjunto con el internista o el endocrinólogo de ese paciente. Y fíjense, de la misma manera, basado también en un registro, que esto fue publicado recientemente este año, como el paciente con insuficiencia cardíaca, los niveles de glucosa, ya viéndolo desde el otro lado de la acera, son un riesgo aumentado para que ese paciente desarrolle diabetes mellitus. Y ese mismo estudio nos demostró cómo tener niveles elevados de hemoglobina glicosilada son un factor importante en el paciente con insuficiencia cardíaca para mortalidad cardiovascular y mortalidad por todas las causas, que aumentan 44% los distintos quintiles de hemoglobina glicosilada cuando está más de 11 comparado con los niveles controlados, y para mortalidad total, mortalidad por todas las causas, hasta 51%, tanto en los pacientes que tienen ya diabetes preexistente como en los pacientes no conocidos diabéticos. De manera que tener insuficiencia cardíaca y tener niveles elevados de hemoglobina glicosilada es realmente significativo en términos de riesgo de mortalidad, bien sea en el paciente conocido diabético o en el paciente no conocido diabético para el momento que nosotros hacemos el diagnóstico, bien sea en nuestro consultorio o en la sala de emergencia. De manera que el metamensaje de todo esto es que debemos prestarle realmente atención a los valores de glicemia y hemoglobina glicosilada para predecir el desarrollo de diabetes y como riesgo de mortalidad cardiovascular y total en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y fíjense, igualmente en pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando se comparan valores de hemoglobina glicosilada con elevaciones de troponina C ultrasensible, vemos que a medida que independientemente que seas o no diabético, bien sea aquí clasificados en pacientes no diabéticos, prediabéticos y ya con diagnóstico de diabetes, basado en hemoglobina glicosilada, menos de 5,7% para los no diabéticos, entre 5,7 y 6,4 para los prediabéticos.
y mayor a 6,5 según la clasificación de la American Diabetes Association, hay valores elevados de troponina C ultrasensible. Lo cual nos está diciendo que un paciente con insuficiencia cardíaca que tiene niveles de hemoglobina glicosilada, ese paciente posiblemente va a haber mayor daño a la microvasculatura, mayor apoptosis, mayor necroptosis y mayor remodelado, y eso está asociado con lo que habíamos hablado anteriormente de mayor riesgo de aumentar el deterioro en insuficiencia cardíaca y aumentar la mortalidad. Por lo tanto, insisto en el mensaje, garantizar el control de glicemia y de hemoglobina glicosilada en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca debe ser una parte fundamental del tratamiento para optimizar el riesgo y garantizar que nuestra terapia cardiovascular tenga el mejor desempeño posible. Por lo tanto, las conclusiones: la diabetes mellitus es un factor de riesgo para insuficiencia cardíaca. La diabetes mellitus tiene mal pronóstico para pacientes con insuficiencia cardíaca, bien sea para fracción de eyección preservada como para fracción de eyección disminuida, bien sea en el crónico, en el paciente consultorio, o en agudo, en el paciente de emergencia. Y a mayores valores de hemoglobina glicosilada, mayor daño miocárdico, por daño microvascular, por necroptosis, por apoptosis o por inflamación, pero en definitiva debemos garantizar el mejor control posible. A continuación, el estudio Advance-ON, 9 años después. Ustedes recuerden, el estudio Advance fue uno de los estudios publicados ya hace casi un decenio en términos de control de diabetes y evolución de seguridad y de riesgo cardiovascular. Pues bien, de ese grupo de pacientes, 9.000 fueron seguidos a largo plazo, que es el 84% del total, inclusive llegaron a ser seguidos por 9,9 años, 10 años después de haber finalizado el estudio. Una vez que terminó el periodo de estudio, que fue abierto los sobres de sobre ciego, pues cada paciente, el investigador o el médico tratante tenía libertad de dar la droga que quisiera darlo, tanto para la diabetes como para hipertensión. Ustedes recuerdan, este era un estudio factorial 2x2 que hablaba sobre el control de la diabetes, la hipertensión arterial en el riesgo cardiovascular. Pues bien, la diferencia de presión arterial, luego de finalizado el estudio, se redujo de 5,6 y 2,2 en el momento de finalizado el estudio a 1,1 la sistólica y 0 la diastólica. Es decir, prácticamente se igualaron las presiones arteriales en estos pacientes. Y los tratamientos que incluían, si ustedes recuerdan, perindopril e indapamida, fueron balanceados en ambos grupos porque el investigador tenía la libertad de darle como consideraba que era mejor. Y como ustedes se acuerdan los resultados, hubo realmente un impacto en beneficios con perindopril e indapamida, pues a los pacientes que tenían placebo se les dio también perindopril e indapamida. Y los resultados importantes es que con estos 10 años de seguimiento se mantuvo la mejoría significativa de la muerte, independientemente de que se hayan controlado las cifras de presión arterial y que se hayan mantenido exactamente igual. Y en aquellos pacientes que recibieron desde el principio la combinación de un IECA más un calcio antagonista, una reducción significativa de muerte cardiovascular y muerte por cualquier causa. Cuando se hace el mismo análisis, pero para diabetes mellitus, los resultados no fueron iguales. Es decir, lo que obtiene beneficio a largo plazo en estos pacientes es el control óptimo de la presión arterial desde el primer momento que ese paciente es diagnosticado. No así para la glicemia de estos pacientes. Por lo tanto, el paciente diabético una vez más se ratifica lo que ya la UKPDS nos dijo: el control de todos los demás factores de riesgo es indispensable. Y debemos dejar de ser glucocéntricos, por supuesto. El control de hemoglobina glicosilada es importante, pero si no garantizamos control de presión, de triglicéridos, de LDL, de HDL, de ejercicio, de peso, estamos realmente quedándonos en la mitad del camino. Por lo tanto, el control de la presión arterial es clave en el paciente con diabetes mellitus si queremos realmente reducir los eventos cardiovasculares. Luego, la cirugía bariátrica. Estas son las distintas aproximaciones. No voy a entrar en el tema, no soy ningún especialista, pero hay distintas opciones terapéuticas y las que tienen mejor resultado son aquellas que no solamente reducen el vaciado gástrico o el volumen del estómago, sino que modifican el tránsito intestinal, reduciendo de esta manera el estímulo de ciertos péptidos intestinales que van a favorecer el control del hambre y el control metabólico de los pacientes. Por lo tanto, los procedimientos combinados son los que tienen mejor beneficio, como vamos a ver. Este es un resultado publicado el año pasado del estudio Stampede, seguido por 3 años, más de 4.000 pacientes operados, y vemos claramente, comparado con terapia médica, cómo hubo una reducción realmente significativa de la hemoglobina glicosilada cuando se hace una
análisis estadístico de reducción de hemoglobina glicosilada según el peso alcanzado del paciente, vemos que también se mantiene esa reducción significativa de hemoglobina glicosilada, pero más impactante es cómo se redujo drásticamente el número de medicamentos, y esta frase parecía un sueño, una fantasía hace unos años atrás, pero con una revisión sistemática y metaanálisis publicada este año de cirugía bariátrica, se demostró que logró curar, oigan bien el verbo, curar la diabetes mellitus hasta en un 78% de los pacientes operados de cirugía bariátrica que alcanzaron el peso ideal. Y cuando hablamos no solamente de diabetes mellitus, sino de otros factores de riesgo cardiometabólico, la resolución total de hipertensión se alcanzó en el 62,5% de los pacientes, diabetes mellitus 73,2% de los pacientes y control de hiperlipidemia en el 65,2% de los pacientes. Y pareciera ser que lo que rige realmente la mejoría de estos parámetros no es solamente el peso del paciente, sino los niveles de insulina basal antes de ser operado. Y eso tiene lógica. Si hay insulina basal alta, quiere decir que el páncreas todavía está funcionando. Y si logramos reducirlo, pues vamos a hacer que ese páncreas normalice y funcione normalmente. Pero si los niveles de insulina basal son muy bajos, ese páncreas no está respondiendo y quiere decir que ya hay muy poca cantidad de células beta, y por más que reduzcamos de peso, la reducción o la cura de la diabetes realmente no va a ser posible. Por lo tanto, pareciera ser que la cirugía bariátrica sí realmente es una panacea, reduce el índice de masa corporal, controla los factores de riesgo, pareciese ser que en algunos pacientes logra curar la diabetes y previene los eventos cardiovasculares. ¿Y qué nos depara el futuro en términos de drogas para los pacientes con diabetes? Se ha estudiado mucho el fenómeno de reabsorción renal de la glucosa para ser utilizado como nuevo blanco terapéutico. Y se han identificado unos receptores llamados SGLT2 que actúan a nivel de túbulos contorneados, que son responsables de reabsorber la glucosa que se encuentra en el fluido urinario de esos pacientes. Estos receptores son un transportador múltiple o un cotransportador que absorbe glucosa y una molécula de sodio, en el caso del SGLT2, y 2 moléculas de sodio conjuntamente con la glucosa, en el caso del SGLT1. Activan posteriormente el GLUT1 para que la glucosa sea pasada al torrente sanguíneo, y el sodio actúa una sodio-potasio ATPasa e intercambian sodio por potasio, absorbiendo sodio y eliminando potasio en la orina. Eso a muy grosso modo, muy brevemente, pero este es el mecanismo de acción. Existen ya, y por eso lo traje, ya una serie de estas drogas ya aprobadas por la FDA y por la EMEA, la canaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina, que tienen efectos ya demostrados en control de la glucosa. Todavía no hay estudios de mora y mortalidad, pero para control de la glucosa ya están aprobados. Aquí tenemos los resultados en términos de hemoglobina glicosilada como monoterapia. Han sido aprobadas con todas las combinaciones, pero no voy a hacer mayor extensión en ese caso, pero vean cómo las distintas moléculas disminuyen la hemoglobina glicosilada entre 0,47 y 1,14, y depende mucho del valor de hemoglobina glicosilada basal, como es por supuesto lógico pensar. Los estudios son cortos, 26-24 semanas, hasta 90 semanas, pero básicamente para demostrar reducción de hemoglobina glicosilada. También reducen peso entre 0,97 y 2,9 kilos versus placebo. También reducen, esto es muy importante para nosotros como citólogos, y posiblemente por el mecanismo de reducción de sodio, la presión arterial hasta 8,3 milímetros de mercurio de la sistólica en los pacientes tratados, pero hay algunas moscas en la sopa que hay que tener cuidado. Cuando hablemos de los estudios de mortalidad, aumentan el L-colesterol entre 2,7 y 8,2. Hay un aumento de infecciones micóticas genitales de 2 a 8% versus placebo, poco severas, todas tratadas con crema genital sin ningún problema, e infecciones del tracto urinario entre 1 a 12%. No hubo ningún reporte de sepsis ni pielonefritis. En algún momento se habló de cáncer de vejiga, eso ha sido totalmente debatido y no hay riesgo aumentado de cáncer de vejiga. Y en términos de riesgo cardiovascular, estudios pequeños, insisto, no son estudios para poder afirmar que esto ocurre,
pero hasta ahora han sugerido una reducción entre 11 y 19% del riesgo cardiovascular. De manera que son una nueva clase terapéutica, son capaces de actuar inhibiendo la reabsorción de glucosa por un receptor específico, el SGLT2, a nivel del túbulo contorneado en el renfrón, reducen hemoglobina glicosilada, peso y presión arterial sistólica, elevan discretamente el LDL colesterol, ahí probablemente pueden tener efecto en reducción de eventos cardiovasculares. Como punto de efecto secundario importante, infecciones de tracto urinario genitales, aunque no graves, y por supuesto es necesario ensayos grandes de mortalidad para poder conocer su verdadero rol, si es que lo tienen, en reducción de eventos cardiovasculares, para saber qué nos depara el futuro. Muchísimas gracias.